buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias a Dios que nos da esta magnífica oportunidad de estar aquí en Radio Fungló, de la radio de la proximidad, a través de este espacio biblioteca. Estamos en medio de situaciones neurálgicas que están afectando a nuestra República Dominicana y a nuestro país vecino, Haití. En medio de una situación fronteriza que de alguna manera tenemos que analizar, ver las perspectivas, las posibilidades y sobre todo tener una panorámica, digamos que desde la internacionalidad, puesto que son dos naciones que cada una está en su derecho de justificar las acciones en torno a esta problemática. En medio de todo este caos que ha ocasionado el cierre de la frontera dominico-haitiana, hemos tratado de tener como una perspectiva objetiva, de claridad, que nos permita clarificar los temas y llevarlos a la población para que cada uno pueda sacar su propio juicio de valor. De eso se trata. Siempre desde el ámbito académico estamos buscando solucionar eso. Y para eso, en este espacio biblioteca hemos traído la presencia de un internacionalista, de una persona cercana que además ha estado trabajando durante mucho tiempo en el estudio de las relaciones dominico-haitianas, y se trata de Víctor Villanueva. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Gracias, querida Aida. Gracias por el privilegio de estar aquí en este espacio de la biblioteca Juan Bosch. Me da muchísimo gusto, Víctor, de verdad, poder contar con tu conocimiento en torno a este tema, poder entender y podérselo sobre todo aterrizar a la juventud dominicana para que pueda tener una idea pertinente en torno a esta problemática que definitivamente afecta a ambas naciones. Sí. Cuéntame un poco de esa perspectiva, primero quizás histórica, de ese vínculo entre la República Dominicana y Haití. Bueno, de entrada tendríamos que situarnos en la historia correspondiente a la delimitación fronteriza de nuestro país, de nuestra isla, que supedita ya por los años 1648, cuando en cuestiones ajenas a la isla, pero con intereses de las potencias europeas dominantes, se establecieron distintos acuerdos en donde fraccionaba en oeste y oeste la posesión de la isla entre españoles y franceses. Y dentro de las disputas territoriales y guerras que tenían en el continente europeo, de alguna u otra manera siempre salía a relucir una distribución en términos de la posesión de la isla, el del lado oeste para los franceses y el lado oeste para los españoles. Pero no es hasta los tratados de Aranjuez, que se establecieron en el 1777, y que desde ahí se estableció mejores indicativos en términos de la distribución física de la frontera dominico-haitiana. Y en este caso inclusive se llegó a tipificar como la isla de Saint-Domingue, la isla de Santo Domingo. Ahora bien, siempre para entender un poco el por qué, por ejemplo, se utiliza la delimitación física de los ríos, hay que situarse en la época en donde no había imaginario, no había grandes edificaciones para territorios como este, y que siempre la delimitación natural, como es el caso de los ríos, siempre servía de referencia geográfica física para esos puntos en común. Por eso, en el contexto de la frontera actual que tenemos, que data de los tratados, del acuerdo de amistad fronterizo y arbitraje que tenemos con Haití de 1929, tenemos como delimitaciones físicas de los ríos, tanto el río Dajabón, que para los haitianos es Rivière Massacre, y para también el río Artibonito y el río Pedernales, como referencias hidrográficas, porque el río la población lo ve. Si hay una línea imaginaria, nadie entiende de qué lado está. Pero en el caso de los ríos se sabe que desde aquí para allá es Haití, de aquí para acá es República Dominicana. Por eso en esas épocas se utilizaba la delimitación de los ríos como un referente inmediato. Y en el caso actual,
tenemos entonces un acuerdo que también ha tenido muchos traspieses en términos del interés no tanto legítimo, porque la frontera dominico-haitiana, aunque tiene ese tratado en 1929, ha sufrido en dos momentos determinadas reducciones inclusive del territorio. Primero por parte del presidente Horacio Vázquez, que cedió como condicionante a la firma de ese tratado, se le cedió a Haití alrededor del 8% del territorio de la República Dominicana, y luego entonces con aquello que se entendió como la masacre de Perejil, se estableció en donde Trujillo, con la justificación de que Haití no recibiera la disidencia, la tiranía, se le cedió también el equivalente prácticamente del 7% del territorio, lo cual ya le daba bastante condiciones de territorio a Haití. Se le cedía y se le cedió a todo efecto a Haití determinados territorios, siendo el último el territorio de la zona conocida como La Miel. Y desde ahí entonces ya la estabilidad jurídica que supedita a ambos estados está en el contexto de que República Dominicana tiene, en este caso por la controversia actual, de este río que tiene unos 55 kilómetros y que a la vez representa una referencia geográfica en términos de la frontera dominico-haitiana, correspondiéndole un tramo de 5 kilómetros para delimitación fronteriza entre ambos países. Y desde ese contexto, entonces, tenemos la controversia actual, en donde es un río que nace en la provincia de Dajabón, en nuestro sistema de montañas dominicanas, y que desde ahí entonces el río hace esa trayectoria de 55 kilómetros y pasa por territorio haitiano. Esto entonces le da una condición, una doble condición al río, de ser un río de índole internacional por pasar por territorio de dos estados, y es un río a la vez en términos fronterizos, porque ambos países determinaron que en una franja de ese río sea referencia física en la frontera común. Y esto entonces tiene un tratamiento en el orden internacional, y hay que irse al orden internacional porque estamos hablando de más de un estado, claro. Son dos estados. Y lo aplicable o las reglas erga omnes que son que obligatorias, digamos, oponibles más bien a ambos estados, tiene un conjunto tanto de resoluciones de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, claro, como también de sentencias vinculantes por la Corte Internacional de Justicia en términos de tratamiento de aguas de estos ríos, porque al ser internacional tiene una legislación, al tener la condición fronteriza tiene otra condición, ya. Y eso hace más complejo aún el tratamiento de estas aguas, y que desde la República Dominicana, como desde que todo el que estudia el derecho internacional aquí, siempre hemos tenido la inquietud de que no existe una política orientada de Estado históricamente en atención a que tenemos 13 ríos con esta condición de internacional y fronterizo. Okay. Y nuestra legislación, nuestro orden jurídico de Estado siempre ha adolecido de un tratamiento especial, específico a estas aguas, y que de alguna u otra manera puede repercutir en un conflicto internacional por ser dos estados, como es el caso que se ha supeditado actualmente, y que a la vez nada quita, si se genera un mal precedente ahora, claro, que también a posterior, tanto el río Artibonito como el río Pedernales puedan situarse también en una controversia parecida y derivada a esta. Oye, qué interesante que tú puedas darnos este referente histórico para entender las cuestiones internacionales en torno a las realidades binacionales, en este caso de República Dominicana y Haití. El cierre de la frontera. He analizado algunas diferentes noticias. A nivel nacional veo perspectivas de interés de comunicar lo que está ocurriendo en la frontera y de transmitir la situacionalidad de lo que está ocurriendo, el marco de los tratados del 39, hay uno del 35, hay un protocolo también del 36, sí. Pero veo
también con un poco de preocupación la perspectiva internacional que se le está dando también a la misma noticia. Algunos periódicos como El País hace alusión a un conflicto, a una amenaza de cierre de frontera de la República Dominicana por un conflicto de agua, que parece como muy básico, un conflicto de agua. Ve otros como Le Monde, que también tiene una perspectiva así como de información básica, tratando como de mostrar la situacionalidad de Haití, lo vulnerable del pueblo haitiano, las realidades que tiene el país, uno de los más pobres de América. Y todo eso, obviamente, con el deseo de sensibilizarnos a todos frente a la problemática. La pregunta es la siguiente: desde ese panorama internacional, el cierre de una frontera, la no emisión de visas, vi en algunos casos incluso a nacionales haitianos en unas especies de cárceles móviles que también son como una imagen muy cruel de lo que está ocurriendo en el país. Tú como internacionalista, ¿cómo vislumbras esta problemática y qué opciones tienen los estados para buscar una solución o conciliar una solución? Porque hay realidades, hay una frontera cerrada, hay una hay una economía muy afectada, hay una realidad de unos huevos y unos alimentos que se están perdiendo en la frontera por el tema del cierre. ¿Cómo aterrizamos todo esto a la problemática internacional? Complejísimo, ¿viste? Mucho. Y vamos a agruparlo en segmentos. En lo que tiene que ver con con la facultad del Estado Dominicano de tomar medidas en control fronterizo y de visado, es una facultad soberana de cada estado. Y es una facultad que el derecho internacional faculta hacia los estados, porque viene a establecer si la soberanía es plenitud potestatis, entonces es porque el Estado puede tomar toda medida que considere necesario para la defensa de su soberanía. Y en el hecho de que se haga una toma de un río sin la debida comunicación previa, aunque sí hubo una reunión formal entre la Comisión Mixta Bilateral en el 28 de mayo del 2021, y que desde ahí se emprendió una declaración formal de la Cancillería Dominicana y de la Cancillería de Haití, en donde las partes ponen de acuerdo ante el escándalo que hubo meses anterior, precisamente por el inicio inconsulto de esa toma del río. Entonces, desde ahí se va graficando el comportamiento del Estado Dominicano, porque en este caso, aunque en Haití se señala que es una empresa privada o son 9 individuos, para el orden internacional eso no aplica. Es el Estado. Totalmente. Porque transgrede o afecta a una dinámica que implica la responsabilidad internacional del Estado de Haití. Entonces, en este caso, el Estado Dominicano está facultado mediante lo que se denominan medidas de autotutela, en donde todos los estados, en el orden internacional, pueden tomar las medidas que consideren de lugar, sin límite alguno, para hacer restituir una situación que le afecta o que considere que afecta directamente a su condición de soberano. Y en este caso, al ser un río no solo de orden internacional, que fuera lo menor de los casos, sino que tiene límites fronterizos, y 1 centímetro que se pierda de la frontera dominico-haitiana es 1 centímetro que entra en cuestionamiento a la territorialidad del Estado, tomando en cuenta que un Estado está constituido por 3 elementos constitutivos: población, territorio e institucionalidad política. Y por lo tanto, el Estado promueve la salvaguarda de esos 3 elementos constitutivos frente a todas circunstancias. Es decir, el Estado puede tomar todo ese tipo de medidas de autotutela. La condicionalidad que te da el derecho internacional es que las medidas de autotutela sean proporcionales al daño. Y que si tú tienes una transgresión de índole menor,
tú no vas a responder con un bombardeo. Si tú tienes y que a la vez la medida implementada tiene que ir objetivamente delimitada al problema en específico. Claro. Por eso del conjunto de medidas anunciadas, como especialista en el derecho internacional, lo que es la visa y lo que es la frontera, yo lo veo más bien, más que dentro de las medidas de autotutela, como medidas de retorsión, que son las que se escalan a un nivel ya más grave si no hay avances en etapas previas, como es el caso de la mediación. Okay. Y en este caso no ha habido una mediación efectiva. Y el Estado Dominicano pasa de una medida simple de autotutela a una medida de retorsión en términos de que va más allá al conflicto como tal. Es decir, de las medidas anunciadas, por ejemplo, sí pueden tipificarse de autotutela la medida que implica la construcción de una represa para garantizar el curso de las aguas del río. Okay. Porque eso va directamente proporcional a la cuestión relacionada que ha generado la controversia. Y en este caso, las demás medidas, insisto, son medidas de retorsión que van más allá del contexto. Ahora, al ser aguas internacionales, también el Estado Dominicano se obliga a establecer una debida comunicación, si no infringe el derecho internacional, para construir esa presa de control. Y el problema está, y decía hace unas semanas, de que en otro espacio, que la República Dominicana tiene que definir el Estatuto Internacional de Haití. Cada Estado tiene validado en el orden internacional un estatuto internacional. ¿Qué significa estatuto internacional? La condición de Estado, la condición de soberano. Para usted ser considerado en el derecho internacional, en el orden internacional, un Estado, tiene que tener esos tres elementos constitutivos que señalaba. Claro, pero la realidad de Haití es que el tema de la institucionalidad no en existe. este momento no existe. No existe. Esa es una Entonces, problemática. falta uno de los tres elementos que son inalienables los tres. Si usted y yo decidimos que este espacio es la República, espacio biblioteca. Bueno, tenemos el espacio físico, tenemos la población, usted y yo, y falta la institucionalidad política. Si usted saca a las dos personas que estamos en este espacio y no hay nada. No hay nada. Si lo hacemos desde el aire, tampoco. No hay territorio. Y entonces, ¿qué quieres decir con eso? Que al no haber institucionalidad, ¿eso le da otra connotación al problema? Le da una connotación muy problemática, más problemática aún, porque ¿cuál es el principal problema que tiene el gobierno actual de la República Dominicana con respecto a Haití? Interlocución. ¿Cómo es posible que ante un acto inamistoso como este, el Estado haitiano no haya podido ponerle coto a eso? Se irrumpe el principio de efectividad del ejercicio de la autoridad. De hecho, algunas de los temas que han surgido en medio de todo esto es de que el Estado alega que ellos no son partícipe de esa construcción del canal. Claro. Pero tú lo decías hace un rato. Entiendo. Le implica. Le implica porque es un tema de derecho internacional. Así es. Y está involucrado necesariamente. Ellos están obligados a. Ahora, si se evidencia en esa práctica que hay una incapacidad de la autoridad pública, ya entendí. Entonces el Estado Dominicano, y sé que puede ser muy controversial lo que puedo decir, pero es la lógica del orden internacional, estamos obligados, inclusive el Estado Dominicano podría estar obligado hasta incursionar en territorio haitiano para salvaguardar, para preservar el orden. El orden en función a esto, es la proporcionalidad del daño y hasta que la sociedad internacional facultada, en este caso vinculante, es decir, las Naciones Unidas, intervenga. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un protectorado para el río, porque peor es que manos particulares estén afectando esto cuando ni siquiera es el Estado mismo. Claro. Porque si el Estado haitiano... dice, bueno, es para el bien común. Es un bien que ellos entienden como soberano, como política, y tú dices, no me gusta, pero podemos discutirlo, pero tienes interlocución. En este caso no la tenemos ni siquiera. Ya. Y aquí... El problema es mucho mayor. Mucho mayor,
más complejo. Además, con un precedente de que Sí. estamos hablando de que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en medio de su presidencia de la República. ¿No? Y que semanas antes se había reunido con el presidente Abinader y uno de los temas fue el canal el canal del Río, Ya, donde hay manos muy involucradas por lo siguiente. Haití es un país deforestado sí. y más del 85% de la población no tiene acceso a agua potable. No. Y el agua dulce corresponde a un gran negocio. Y por eso inicié esta entrevista precisamente mencionando los otros dos ríos, Claro, porque va a tener implicaciones. este es el totalmente. precedente inicial. Ya se estará proyectando y maquinando Wow. en función a los otros demás ríos. Entonces, la problemática es muy grave y lo que entiendo en este caso, que las medidas del Estado Dominicano tienen que estar revestidas porque hay algo que se solapó en el intermedio y fue el ejercicio diplomático. Sí, que es clave en estos temas. Porque Totalmente. de un momento a otro hicimos una exhibición militar y no hubo una intermediación o una mediación diplomática o hasta una crisis previa diplomática que es de orden. Y en ese caso se debe imponer las vías de diálogo y mediación para que esto sea lo que repercuta. También por lo siguiente, el Estado Dominicano, en términos primero somos un Estado, con toda la deficiencia que conocemos. Sí, no, por favor. Esto es un Estado. Segundo, sí no podemos asumir el rol de víctima como si le encaja en el orden internacional a Haití, como casos que usted señala en relación a Le Monde. Entonces, que lleva una línea editorial muy, muy tendenciada muy a su heredad de Haití. Y ahí, justamente ahí, es donde nosotros nos corresponde el arte de la diplomacia. Y el arte de la diplomacia es esencialmente esto, porque sin aún habiendo tomado la contramedida del cierre de la frontera, el arte de la diplomacia te hubiese llevado, estos son medidas como de última instancia. Si tú iniciaste por lo último, ¿qué vas a hacer cuando esta no funcione? Totalmente. Y si no te hacen caso. Entonces, ahí hay un problema ya de método, de orden, y yo creo que haríamos muy bien en bajar el grado y llevar este escenario a un escenario de diálogo franco, de mediación internacional y sobre todo de que se supedite cualquier dinámica exhibicionista a lo que tiene que ver con una dinámica interpretativa y entendida, porque ellos tienen un problema de acceso al agua. Haití tiene un problema de equidad con respecto a los recursos naturales. Totalmente. Y de alguna u otra manera, República Dominicana tiene que tener una conciencia de eso, porque solo te señalo un ejemplo. Vamos a hacer una pausa. Sí, el ejemplo lo venimos a traer ahora. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos conversando con Víctor Villanueva a propósito de la situación en la frontera dominico-haitiana.